Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a, vamos a orar para que Dios el día de hoy esté hablando en nuestras vidas. Amén. Que su Espíritu Santo esté visitándonos y que podamos salir de este lugar con un corazón, con una vida diferente. Ayúdenme a orar. Bendito Dios, Padre, te damos gracias por este día. Señor, te doy gracias por tu palabra. Señor, te doy gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor, que nos ha alcanzado, mi Dios, y que nos ha traído a este lugar. Señor, hemos obedecido y hemos respondido, Señor, también a lo que has puesto en nuestro corazón. Pero te pedimos, Señor, que cualquier obstáculo, cualquier situación del enemigo sea echada fuera en el nombre de Jesús. Que tu palabra, que tu presencia prevalezca, Señor, en nuestras vidas y que el día de hoy podamos entender tu palabra y podamos salir diferentes, Señor, y podamos buscarte, Señor, y tener tu vida en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Si trae su Biblia, ábrala conmigo en Primera de Juan, la primera epístola universal, si se le conoce. Primera de Juan 1:1. Del 1 al 4. Primera de Juan 1, del 1 al 4, ¿ya están allá? ¿Todos? Dice así la palabra de Dios. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Ok? Es una escritura bastante interesante. Y Juan precisamente inicia esta carta a los diferentes lectores que iban a leerla con, con la idea principal, con una idea fundamental de nuestra fe. Y esa es nosotros, Juan, yo no dice, pero supongo se refiere a algún apóstol, algún colaborador que estaba juntamente con él en ese momento mientras estaba escribiendo, dice, nosotros hemos visto la gloria de Dios. Nuestros ojos vieron al Verbo, nuestras manos palparon a Jesucristo, nosotros estuvimos ahí con él. Nadie nos contó, nadie nos dijo, oye, ¿qué crees? Ahí está Jesucristo, sino que nosotros mismos estábamos con él. Y estas cosas que les voy a escribir es con la intención de que ustedes, lectores, tengan una verdadera comunión conmigo, con nosotros, porque nuestra comunión verdaderamente es con Dios y con su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta epístola? Una epístola corta de 5 capítulos. Para el lector, tener comunión con Jesucristo y con el Padre. Y precisamente esta palabra comunión ya la habíamos escuchado, el domingo se nos recordó. En el griego, esta palabra comunión es koinonía precisamente. Koinonía es una intimidad. Koinonía es no solamente una comunión de, sí, ¿cómo estás? Qué bueno, sale, bye. Una koinonía es una comunión íntima, es una relación estrecha, es una relación sin barreras, sin obstáculos. Tú sabes que muchas veces no somos así con la gente, nos conocemos y siempre ponemos ciertos límites, siempre ponemos ciertas barreras, siempre tomamos nuestra distancia, ¿no? Bueno, la palabra koinonía no se refiere
a esa distancia o esas barreras. Todo lo contrario, se refiere a un tipo de relación sumamente estrecha. ¿Y qué es lo que quería hacer el apóstol Juan? Era mostrar que esa comunión debe estar en nuestras propias vidas. Y precisamente da una serie de situaciones y de instrucciones y de enseñanzas y de recordatorios y de mandatos y de recordar los mandatos de Jesucristo en su epístola. Pero mientras estaba escuchando, o más bien leyendo esta porción de la palabra, pues me vino a la mente su evangelio, el evangelio que él escribió, el evangelio de Juan. Y vamos para allá, en el evangelio según San Juan. No vamos a leer todo, pero Juan, precisamente, ¿cuántos saben que Juan da una perspectiva diferente de los otros tres evangelistas? ¿No? Mateo, Marcos y Lucas dan un orden de su estructura un tanto similar. Hay diferencias, obviamente. Pero cuando venimos a Juan, vemos que él rompe como el esquema. Y a mí me gusta en lo personal el Evangelio según San Juan. Y quiero que leamos Juan 1:35. Dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Se refiere a Juan el Bautista, ¿sale? Y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Ok? De repente el Señor Jesucristo dice que andaba por allí, así lo viste. Andaba por allí. Y andando por allí, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios. Y entonces dos de sus discípulos, algunos comentaristas mencionan o dicen que probablemente solamente se menciona uno, Andrés, que tal vez el otro era Juan, pero no se puso ahí, porque sabemos que Juan como que no escribía mucho su propio nombre. Esa es una hipótesis, ¿no? Pero el chiste es que dice, ese es el Cordero de Dios, y que lo escucharon hablar y que entonces lo empezaron a seguir. Estaban siguiendo. Y le dijeron, Rabí, bueno, el Señor Jesús se dio cuenta que lo estaban siguiendo y les dice, ¿qué buscan? Y dice, Rabí, ¿dónde moras? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás quedando? Y entonces el Señor les dijo, pues, ¿para qué quieres saber? No, el Señor les dijo, vengan y vean. Y estuvo con ellos una noche o un día. Total que al día siguiente, yo no sé qué sucedió, yo no sé qué pasó, pero esa comunión de la que habla en su epístola el apóstol Juan, empezó a darse. Y entonces ellos vieron esa situación, de manera que al siguiente día, la conclusión de Andrés, ¿cuál era? Ya encontramos al Mesías.
Hermano, decir eso para los judíos era, o sea, ya encontramos al Mesías. Lo que estábamos esperando, nuestros sueños, lo que nuestros papás nos contaban cuando éramos chiquitos, que iba a venir un Mesías, que él iba a restaurar todas las cosas, que él iba a reinar con justicia, ya lo encontramos. Ven, vamos a verlo. Y entonces van a verlo. Y se encuentra con Pedro y Pedro le dice, tú eres Pedro. Bueno, tú eres Cefas. Perdón, tú eres Simón, pero te voy a llamar Cefas. Y después vemos que al día siguiente van a ir a Galilea y se encontraron a otra persona, a un tal Felipe. Y Felipe le dijo, Señor, vamos por un amigo. Y ese amigo se llamaba Natanael. Y lo que empezó a hacer el Señor Jesucristo, y precisamente quiero entender, quiero que entendamos esto, porque muchas veces, antes de seguir con esta idea, muchas veces nosotros concebimos la fe como mecanismos o como ritos aprendidos que obviamente aplicamos y que se forjan como hábitos. O sea, por ejemplo, antes de que nosotros conociéramos al Señor Jesucristo, pues sabíamos que teníamos que ir a misa, ¿no? Los que profesaban ser católicos. ¿Por qué? Para que la abuelita no se enoje. Por eso, porque si no nos va a dar un helado, porque si no nos va a dar. Y cuando pasábamos por un ídolo, que hoy son ídolos, ¿no? Un santo o una virgen o lo que sea, nos teníamos que persinar. Persínate. ¿Por qué? No sabemos por qué. Simplemente una vez la abuelita nos dijo y lo hacíamos. Ahora, ¿qué sucede? Venimos al cristianismo y llegamos y como que no sabemos nada y vemos que empiezan a aplaudir todos y empezamos a aplaudir también. Vemos que de repente pasan acá al frente y tú dices, pues estar acá estás solito con nadie, pues mejor me voy al frente. No le entendí nada a la persona que estaba ahí al frente, no sé de qué se está tratando, pero yo voy a continuar con los ritos, con la mecánica, con la costumbre que a mí me enseñaron a seguir, ¿no? Y eso se da en todas las religiones, en toda la fe. ¿Cómo era la oración de este fariseo? Señor, yo doy diezmos. Yo ayuno. Yo sí guardo la ley. Yo hago todo lo que tú nos mandaste hacer. ¿Ok? Y a veces nosotros entendemos que así es la religión, o así es la vida de fe, o inclusive así es el cristianismo. Pero el cristianismo, en esencia, básicamente, a grosso modo, es seguir las enseñanzas de Jesucristo. ¿Ok? Pero no solamente es eso, sino que también es, y vemos que debemos no solamente seguirlas, pero vivir la vida de Cristo en nosotros. Tener la vida de Cristo en nosotros. Eso es el cristianismo. Hay mucha gente que se acerca y dice, pero en tu iglesia, ¿cuánto dura la alabanza? Pero en tu iglesia, ¿si hay batería o no hay batería? Pero en tu iglesia, si danzan, no danzan, hay listoncitos enfrente, no hay listoncitos enfrente, o pensamos que la fe y el cristianismo está relacionada con ciertos actos que empezamos a implementar y empezamos a hacer énfasis en esas situaciones, pero cuando yo leo cómo Juan concebía el cristianismo y cómo Juan empezó a tener una relación con Jesucristo, veo comunión. Veo comunión. Una comunión que era sumamente especial y que nos revelaba precisamente la vida de Cristo. Y hoy quiero hablar acerca de eso, de la vida de Cristo. Obviamente, si empezamos a hablar de la vida de Cristo, nunca acabamos. Es súper fascinante y sumamente profundo. Pero quiero tocar ciertos aspectos que precisamente a lo largo
del libro de Juan se nos revelan. Hermano, cuando tú entiendas que esto es el mayor regalo que Dios nos pudo haber dado, nunca lo vas a apartar de ti. ¿Escuchaste? Sí, si no dijiste amén es porque pues dices, está exagerando, ¿no? Pues a mí me gusta más que me den un iPhone o una tablet. No. Cuando entendemos que este libro, estas palabras son el mayor regalo que Dios nos pudo haber dado, hoy nunca lo vamos a alejar. Nunca vamos a estar lejos de ellas. Y entonces quiero que vayamos a Juan 2. No vamos a leer todo, porque si leemos todo, no acabamos. Pero quiero que entendamos lo que componía a Cristo y cómo era Jesucristo y cómo precisamente nosotros debemos ser. ¿Cómo se llama el tema de este mes? ¿Cuál es el tema de este mes? Impartidos para impartir. Ah, qué tema tan más padre. Juan 2. Dice que pues iban a ir a unas bodas, ¿no? Vamos, ¿a cuándo les gustan las bodas? Se la pasa uno padre, ¿no? Me acuerdo de la boda de Azael, me acuerdo de la boda de Jorge Mato, me acuerdo que había un futbolito afuera. Me acuerdo de la boda de mis hermanos. Se la pasa uno bien. Entonces el Señor Jesucristo iba para allá. Y no iba solo, por lo que entendemos, no iba solo. Iba con algunos de sus discípulos. Dice precisamente en el 2, fue a sus bodas y también iban sus discípulos. Ay, ya déjenme respirar, decía así, no, el Señor Jesús quería tener comunión con ellos. Vamos a las bodas. En las bodas estaban ahí contentos, yo supongo que era un pariente del Señor Jesús, alguien ahí. Y entonces vamos a las bodas, sí, vamos a las bodas y de repente ya no hay vino. ¿Cómo vamos a seguir gozándonos sin vino? Eran otros tiempos, la cultura muy, 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 muy diferente, pero sí había gente que amaba el vino, ¿no? Y precisamente en Proverbios hay mucha reprensión acerca del que ama el vino, perderá su alma y varias cosas más. Pero el punto es que ya no hay vino. ¿Y qué vamos a hacer? Se acerca la mamá del Señor Jesús. Le dice, tú puedes hacer un milagro. Y dice, ¿qué tienes conmigo? Todavía no es mi hora. Y entonces les dice, todo lo que Él les diga, háganlo. ¿Ok? Y digo, les digo, hablar de la vida de Jesucristo es un tema que no se acaba nunca. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones de fondo aquí, ¿no? Pero a lo que alcanzamos a ver, como sería vulgarmente, de bote pronto, lo que alcanzamos a ver es que Jesucristo, pues tuvo misericordia de esa situación. Imagínate, estás en tu boda y de repente algo sucede mal, ¿no? Algo se acabó, algo pasó, de repente, ¿cuántos son estresados? Bueno, no digan, muchos somos estresados, ya te estresaste, ya pasó esto, ya pasó aquello, ¿y qué vamos a hacer? Y la sociedad, y la gente, y de por sí su suegra me odiaba, ahora me va a odiar más, y entonces el Señor Jesucristo dice que transforma el agua en vino. Y hay un significado, dice que esa agua era para un rito de purificación. Sabemos que por pura agüita no somos purificados, sino que la sangre de Jesucristo, que es una representación del vino, nos puede purificar. Bueno, pero ese es otro tema. El punto es que la vida de Jesucristo se manifestó ahí en la boda, con la gente a su alrededor, cercana a ellos. Y entonces dijeron, ay, qué buena onda, y se gozaron, y no, es el mejor vino que hemos probado en nuestras vidas, y qué buena boda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y después, acto seguido, van a Jerusalén. Seguramente alguna fiesta, digo, no iban a Jerusalén, a menos que hubiera algún evento, una boda o algo así, pero normalmente iban a Jerusalén por las fiestas anuales que habían en Jerusalén. Y ahí vemos otro aspecto importante del Señor Jesucristo. Iba también con sus discípulos. ¿Y qué pasó? Vemos
el celo que Jesucristo tenía por el reino de Dios, por las cosas de Dios, por el reino de su Padre. A veces los judíos, o no a veces, los judíos piensan que Jesucristo pues, es un hereje y que fue alguien que pasó el límite, que nadie podía pasar, ¿no? Pero Jesús tenía un celo por Dios, por su reino, por su obra, por su intervención en la vida de los hombres. Y los hombres no. Estaban ahí en el día precisamente en el cual tú tenías que ofrecerla en Jerusalén. O sea, no puedes ir a Jerusalén. Precisamente cuando se escucha ahí en Deuteronomio, me parece que el domingo hablaron de eso, que el hermano Gilberto, que no lo podemos presentarnos delante de Dios, ¿con qué? Con las manos vacías. Bueno, pues unos iban con las manos vacías, pero con las carteras llenas. Y entonces nada más decían, bueno, pues no traigo nada, pero ahí están los cambistas. Y ya con ellos, pues cambio mi dinero, compro un corderito, compro una paloma, compro algo y ya. Y empezó a hacerse ahí cueva de ladrones, dice el Señor Jesús. Casa de mercado. Dice, Dios no hizo este templo para que fuera cueva de ladrones o casa de mercado. Dios hizo este templo para que fuese llamado casa de oración. ¿Me voy a entender? Y entonces como casa de oración, nosotros vemos que el Señor Jesús tenía un celo. Y todo eso se fue manifestando y Juan lo fue captando. Vamos a llegar a un punto interesante ahorita, no se desespere. Pero quiero seguir yendo capítulo por capítulo. No todos, porque si no, les repito, no acabamos. Pero, ¿qué sucede en el siguiente capítulo? Juan 3, el famosísimo Juan 3:16. ¿Qué había sucedido en Juan 3? Es la revelación del plan de salvación, del plan de rescate de Jesucristo por la humanidad. ¿Y a quién se lo revela? A un fariseo. No, es que Dios odiaba a los judíos. No, Dios ama a su pueblo. Y le dice a Nicodemo, que era un fariseo, hey, tienes que nacer de nuevo. No es de que vengas a la iglesia, no es de que traigas tus diezmos al alfolí, no es de que hagas aquello o lo otro, es de que nazcas de nuevo, es que creas en Jesucristo, es que aborrezcas las tinieblas, es que vengas a la luz, es que tu vida sea diferente, es que tu vida sea libre del pecado. Y Nicodemo dijo, es que no entiendo. Pero precisamente Dios empezó a manifestar. Juan 4 que vemos, la mujer samaritana, una mujer samaritana, o sea, no seguía todas las tradiciones de los judíos. Creían únicamente el Torá nada más y los profetas y eso no. Pero también Jesucristo fue con ellos, fue con ella. Y entabló una comunión, una relación con esa mujer. Se interesó por ella. ¿Vamos bien? Ponle tú el adjetivo calificativo que quieras. En la sociedad era una mujer, como tú quieras ponerle, que lo era. Pero Jesucristo dice que era necesario que pasara por ese lugar. ¿Vamos bien? El siguiente capítulo, el paralítico de Betesda. Un hombre de 38 años había estado paralítico, un hombre que cuál esperanza, que cuál futuro, que cuáles planes, que era, ya se va a mover el estanque, vámonos, ya me ganaron. Y de repente se acerca a Jesús y lo ve. ¿Quieres ser sano? No puedo, quién sabe qué, la vida, los problemas. ¿Quieres ser sano? Sí. Levántate, toma tu lecho y anda. Uy, pero era sábado. Sí. ¿Cómo se te ocurre estar cargando tu lecho? Es que estaba paralítico y no podía caminar y ahorita pues ya camino. Y el que me quedó me dijo que agarrara mi lecho y que me fuera. ¿Y quién fue? ¿Quién fue ese hereje? ¿Quién fue? ¿Me voy a entender?
Juan 6, la alimentación de los 5,000. Y que lo importante ahí no era tanto los milagros, que sabemos que Dios puede hacer milagros, pero lo importante es ahí que dice, trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Coman mi carne, beban mi sangre, fórmenme parte de ustedes. Ay, 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 no, es muy rudo. Dura palabra es esta. ¿Me voy a entender? Y vemos a lo largo de la historia cómo, o del Evangelio de según San Juan, cómo Jesucristo vino a tener comunión con el hombre, a tener coinonía con el hombre. Y eso es algo que es sorprendente. ¿Por qué? Porque ninguna deidad, de todas las deidades que existen, ha hecho ni hará lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y quiero llegar a Juan 12, unas semanas antes de su sepultura, precisamente una escritura que ayer estábamos repasando en el ministerio, en la planeación, Juan 12, 24. De cierto os digo, ya habían pasado muchas cosas, ya habían sucedido muchos milagros. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto. Dice que Felipe y Andrés andaban transmitiendo un mensaje a los griegos que estaban buscando a Jesús, y Jesús le responde esto. Y entonces, ¿qué significa? Significa, si tú no mueres, vas a quedar solo. Pero si tú mueres, vas a llevar mucho fruto. ¿Y qué es morir? Por una parte, la parte inicial es morir al pecado, es morir al mundo, es morir a este entorno que nos rodea. Pero otra parte es morir a nosotros mismos, a nuestros planes, a nuestras metas, a nuestros propósitos, a nuestros sueños, y dejar que Jesucristo use nuestras vidas. ¿Me voy a entender? Y el morir, hermano, es entregarte. Es entregarte. Es ser impartido para impartir a alguien. Última parte o porción de la palabra, Juan 13. Juan 13. Antes de la fiesta de la Pascua, Juan 13:1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis todos limpios.
Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor Jesús estaba prácticamente horas antes de enfrentar la muerte y dice que había amado a los suyos hasta el fin. Oh, hermano, el Señor Jesús nos ama. ¿Y sabes a qué vino Jesucristo? A mostrar el amor del Padre, a mostrar el amor de Dios. Y es padre, hermanos, en verdad es padre sentir ese amor. Decir: wow, gracias, Señor, soy amado, qué buena onda. Nadie más me ha amado como tú y nadie más me va a amar como tú. Todas las que has hecho por mí, wow, gracias. Pero no solamente se quedó en eso, sino que les dijo: yo soy su maestro y soy su Señor. Yo soy su maestro y yo soy su Señor. Y yo les he lavado los pies. ¿Por qué? Porque les estoy dando un ejemplo. Porque les estoy dando un ejemplo de lo que tienen que hacer. Porque les estoy dando un ejemplo de lo que deben hacer. Hermanos, el cristianismo se trata de tener comunión con Jesucristo. El cristianismo se trata de tener la vida de Cristo en nosotros. Oh, no se trata de actos externos. No se trata de venir, no se trata de conocer, se trata de que la vida de Cristo esté en nosotros. Se trata de que hemos recibido el amor, el perdón, la misericordia, la justicia, la verdad, y eso nos ha transformado de modo que no nos quedamos con los brazos cruzados, no nos quedamos quietos, sino que ahora nosotros nos entregamos para el reino y nos entregamos a las personas. ¿Para qué? Para que experimenten lo mismo. Y así el evangelio va a perpetuarse. ¿Cuál es el problema hoy en día? Nuestro egoísmo. Entre varias cosas más. ¿Por qué? Porque Jesucristo se entregó por completo. Jesucristo, nuestro Señor Jesús, invirtió tiempo, invirtió dinero, invirtió su vida por sus discípulos. ¿Para qué? Para que ellos hicieran lo mismo con los que vienen. Y los que venían con los que siguen. Y los que seguían con los siguientes, y los siguientes, y los siguientes, y los siguientes, hasta nuestros días. Eso se trata. Oh, Dios puede sanar enfermos por multitudes, sabemos que sí. Dios puede hacer milagros por montones, sabemos que sí. Pero ¿qué crees? Dios nos llama a ser discípulos. Y para ser discípulos entonces involucra que tú y yo muramos. Muramos. Si no mueres, hermano, ¿qué crees? Vas a quedar solo. Pero si mueres, llevas mucho fruto. Y es entregarte, es amar a la gente. A veces nos da miedo que lastimen nuestros sentimientos. A veces nos da miedo que nos traicionen. A veces no queremos la ingratitud de las personas. A veces no queremos la traición de la gente. Y por eso, de lejitos. Y por eso, yo no me meto en tu vida, tú no te metes en la mía y estamos bien. Y los dos somos hermanos, sí, nos amamos en Cristo, claro que sí, claro que no. Jesucristo involucró su vida espiritual, emocional, su cuerpo. ¿Tú crees que no le dolió cuando Judas fue a besarlo? ¿Tú crees que él no sintió nada cuando Judas de repente le dijo: por 20 monedas de plata? ¿Tú crees que él no se decepcionó? Sí, seguro que sí. Pero ¿qué crees? Aún lo amaba. Lo amaba.
Y a veces tú y yo estamos aquí y queremos, sí, la vida de Cristo y lo que sea, pero no estamos dispuestos a amar a la gente, no estamos dispuestos a entregarnos por las personas, no estamos dispuestos a impartir la vida de Cristo. Y puede haber dos razones. La primera es porque tal vez no tienes nada que impartir, porque no tienes la vida de Cristo en ti. Y la segunda, porque no quieres ser perjudicado, o sea, porque vives de una manera egoísta. Estaba pensando en esto y estaba pensando en el mensaje del domingo de nuestro pastor. El Señor Jesucristo ya les decía a sus discípulos: ven, acompáñame. Vamos a orar por esta persona. Ven, acompáñame, voy al monte a orar, acompáñame. Voy a transfigurarme frente a ustedes. Bueno, no les dijo eso, ¿no? Pero acompáñame. Ven, acompáñame, quiero que vayamos con esta persona. Hey, ven, sígueme, vamos a hacer esto. Y me recordó lo del pastor José Luis. Ven, acompáñame, quiero que me acompañes. Mira estos diezmos, estos diezmos que el Señor Jesucristo necesitaba a los 12 para sanar a sus discípulos, para que estuvieran ahí y que le echaran porras. Tú puedes, vamos, sí, se puede. No lo necesitaba. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Decir: hey, acompáñame. ¿Qué estaba haciendo? Hey, ve cómo se hace, ve cómo tengo compasión, ve cómo amo a la gente, ve cómo soy y haz lo mismo. ¿De qué le sirvió esa situación, esa experiencia a nuestro pastor? Es donde tengo mi corazón. ¿Me voy a entender? Esa es la vida del cristiano. Es la vida de Cristo. Y no que no entendamos muy bien las cosas, no. Hermano, con honestidad. Tu vida, ¿a cuántas personas ha impactado? Siendo honestos. Porque de un cristiano se trata de eso. No se trata de que te sepa la de Jesucristo basta. Y la cantes con mucho sentimiento. Se trata de que tu vida impacte a alguien. De modo que esa persona pueda ser transformada y esa persona impacte a alguien más, y a alguien más, y a alguien más. Preguntémonos con honestidad y con seriedad: ¿tu vida quién ha impactado? ¿Por quién te has entregado? ¿Qué crees? Vamos a terminar con esta escritura. Juan 16. Están teniendo esa comunión, están cenando, están pasándola bien, están haciendo esto, están haciendo aquello. El Señor Jesucristo les dice: a donde yo voy ustedes no pueden ir. Voy a preparar lugar para ustedes. ¿Pero a dónde vas? Me van a seguir después. Pues no sabemos a dónde vas, cómo sabemos el camino, le decían por ahí. Y después dice Juan 16:6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Obviamente estaban tristes sus discípulos. Oye, nuestro amigo, nuestro maestro, nuestro Señor, dice que se va a ir y que nosotros no podemos ir y ¿qué está pasando? ¿Por qué? Dice: les conviene que me vaya, porque si no me fuere, el Espíritu Santo no vendría sobre ustedes. ¿Sabes cómo podemos tener la vida de Cristo?
por el Espíritu Santo. Nada más. Jesucristo ya no está aquí físicamente, ¿lo sabías? Ya no está. Nos dejó sus enseñanzas, nos dejó su palabra, nos dejó su vida, pero Él ya no está, como estuvo con los 12. Y ahí estuvo con ellos, pero hoy ya no está. ¿Nos dejó desamparados? No. Está el Consolador, está el Espíritu Santo. Hermano, ¿quieres que tu vida impacte a alguien? Necesitas al Espíritu Santo. ¿Quieres que tu vida transforme a alguien? Necesitas al Espíritu Santo. Oh, y no para que sientas muy bonito y llores, no. Para que expreses su amor, para que expreses su paciencia, para que manifiestes su verdad, para que tu vida realmente impacte a alguien, hermano. De eso se trata el cristianismo. De eso se trata. No se trata de religión, no se trata de conocimiento, no se trata de venir a la iglesia porque me obligan a venir. Se trata de amor, de entrega, de cambiar el destino y el rumbo de las personas. De eso se trata. Yo no sé qué sería de nuestras vidas si un hombre de Dios no hubiera impactado la vida de nuestro pastor. No estaríamos tal vez aquí. ¿Me voy a entender? Pero ¿qué había en ese hombre? Una pasión por el evangelio. No se puede fingir, hermano. Es el Espíritu Santo morando en su corazón que hace todas las cosas. Preguntémonos, ¿qué podemos impactar en otros? ¿Nuestro celo? El celo del Señor Jesucristo, que dijo, ¿cómo es posible que anden profanando la casa de mi Dios? ¿O qué podemos impactar a alguien? La misericordia, la compasión. ¿Qué ven en nosotros? La gente, ¿qué ve en nosotros que dice, ese es diferente? O no ve nada. No somos religiosos. No te portes mal, ¿eh? No hagas esto, no hagas aquello. Y no lo vivimos. Cuando tú das muchas reglas y muchas indicaciones de cómo deben ser las cosas y no lo vives, se convierte en religión. Se convierte en religión. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por alguien? Fuera del marco eclesiástico, o sea, de la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por alguien? Hermano, vamos a comer. Hermano, vente, vamos a hacer esto. Te voy a invitar un helado. Quiero esto para ti. Vamos a hacer esto. ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste por alguien? Dice, en esto conocerán la gente que son mis discípulos si tuvieran amor unos por otros. Es el impacto de la vida de Cristo en nuestras vidas lo que nos transforma. No se trata de religión, hermanos. No se trata de prácticas. Si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos impactar ni a la mosca. Aunque no sepamos la Biblia, no se puede. Entonces el día de hoy vamos a ponernos de pie y vamos a hacer un compromiso con Dios. Yo no conozco tu vida a profundidad. De algunos un poquito más. Tengo la oportunidad de trabajar con ellos y Dios me ha estado dando esa oportunidad de tener comunión, de tener coinonía con esas personas. Pero de la mayoría, la verdad, pues no tengo esa coinonía como debería de ser. No sé tu caso. Cuando pones los ojos en ti, cuando no quieres que te lastimen, cuando no quieres que te vaya mal, cuando no quieres, vives para ti. Y el grano de trigo no muere. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Queda solo. Se murió tal hermano de la iglesia. ¿Quién? Ah, ok. Híjole. Vamos al velorio. Pues vamos para